Muy buenos días, queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hoy día es 4 de febrero del 2026, es día miércoles, si no me equivoco, sí, muy bien. Son las 7:45 de la mañana en Chile, son las 5:45 en Nueva York, 10:45 en Londres y las 19:45 en Tokio. Vamos a empezar con este análisis primero en gráfico diario para ver cuál es el contexto general del mercado. Siempre Bitcoin a mi izquierda y el oro a mi derecha. Luego vamos a ver en 30 minutos cuáles son las zonas más relevantes, qué es lo que pasó el día de ayer, qué es lo que se puede operar hoy día o qué es lo que no se puede operar hoy día. Y luego vamos a ver algunas noticias, algunas cosas relevantes que tenemos para tener en cuenta el día de hoy. Primero que todo, vemos que Bitcoin, por ejemplo, como lo decíamos ayer, ha tenido una gran caída. Nosotros más adelante vamos a revisar una venta relevante que pudimos detectar a tiempo, que fue bien aprovechada por muchos traders de la comunidad. Y aquí lo más importante es destacar de que la tendencia sigue siendo bajista totalmente, no ha cambiado en nada. Em, Tanto por medias móviles como por estructura, ¿cierto? Ayer marcábamos esta zona que es un rompimiento estructural bastante relevante. Vamos a ver cómo cambiamos esto, ¿cierto? Este rompimiento estructural que fue bastante relevante el día de ayer. Ahí sí. ¿Cierto? Que básicamente es un rompimiento estructural que nos sigue avisando de que el precio va a caer. Por ahora no hemos visto ningún soporte en el cual podamos eh, poder evidenciar o inferir que el precio va a recuperarse. De hecho, como les decía, el último soporte lo tengo en 70.000 o la última zona de liquidez, básicamente, donde el precio podría empezar a respetar, digamos, algún tipo de estructura para poder formar un nuevo impulso alcista. Em, bueno, para ver esto desde ahora, ¿cierto? Que de alguna otra forma está haciendo una pequeña acumulación, pero una acumulación que pareciera seguir cayendo, em, es que empieza a superar primero los 80.000, luego el price opening, ¿cierto? De 87.524 y de esa forma podríamos llegar más o menos a superando los 90.000, podríamos pensar de que efectivamente el precio recién está teniendo una intención alcista rompiendo la estructura, más no las medias móviles. Em, Recordemos que lo único que hizo el precio desde la caída desde noviembre, en cuanto a aquello, primero que todo, sí hubo un rompimiento estructural, pero la verdad es que se volvió debido, uno, a toma de ganancias y dos, debido al tema de Groenlandia, que Donald Trump básicamente quería nacionalizar Groenlandia, por lo tanto, los activos rotaron hacia la protección y por eso el oro subió tanto, hacia el refugio, pero estuvo constantemente peleando en esta zona entre la EMA 50, ¿cierto? Más no en la EMA 200, por lo tanto, siempre nos encontramos bajistas. ¿Qué es lo que podemos hacer en Bitcoin? Básicamente, tratar de recomprar impulsos de rebote eh, y tratar de vender lo más caro posible para que nuestro riesgo-beneficio sea mejor y tenga mucho más sentido en cuanto a la probabilidad de éxito. Pero por ahora la verdad es que Bitcoin está bastante complicado porque yo entiendo de que hay un sesgo de los traders de querer comprar, ¿cierto? De que es un activo con el que se ha ganado mucho dinero, sobre todo los últimos 2 años comprando, pero hay que empezar a entender de que esto ha cambiado. Em, sí hay buenas noticias desde el punto de vista técnico para los compradores de Bitcoin, pero sí hay un fundamental que probablemente no les va a gustar. Y básicamente lo voy a mencionar después, pero una de las cosas positivas es que estamos en una sobreventa bastante relevante. La última vez que la vimos fue en noviembre del 2025, cuando empezamos como con esta consolidación cercana de entre los 80 y los 90.000. Y la otra vez fue en febrero del 2025. Así que igual está marcando un punto bastante relevante que nos quiere decir que eventualmente
es suma, digamos, para quizás empezar a ver más lateralizaciones y eventualmente compras en un mediano plazo. Pero por ahora seguimos bajistas y me parece que estamos en esta situación un poco complicada de seguir la tendencia y vender o entender de que el precio está tan bajo que vale la pena comprar, ¿no? Es como lo típico que ocurre en estas situaciones como intermedias, entre comillas. Pero pareciera que el precio por ahora aún le falta por caer debido a que no ha consolidado en esta zona como si lo hizo, por ejemplo, en esta acá, que fue desde más o menos noviembre, ¿cierto? Hasta fines de enero. En cuanto a el oro, ¿cierto? Tenemos que el precio tuvo una gran caída, ¿cierto? Debido a la toma de ganancias eh, bastante obvia en algún punto del precio. Nosotros lo anticipamos más o menos desde los 4.900, algo así. Mi pronóstico del video de esa semana fue básicamente que el precio iba a caer a los 5.080, pero bueno, cayó mucho más la verdad. Eso era para el primer día, y el primer día cayó hasta los 4.691. Em, y ahí está, bueno, para que lo revisen en los videos anteriores, básicamente lo importante de evitar comprar en estos lugares. ¿Ok? Me refiero a los puntos de sobrecompra, independiente que sea un activo que entre comillas suele subir consistentemente. No tiene sentido comprar ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Básicamente, no porque el precio no pueda seguir subiendo, sino porque es importante entender de que ustedes no están tratando de, o están tratando de em, hacer operaciones que que valgan la pena el riesgo, ¿no? Y si bien pueden ganar dinero comprando acá, o incluso comprando acá, ¿cierto? Que podrían aprovechar esta pequeña subida. Lo relevante es que sus inversiones tienen que tener un riesgo-beneficio que valga la pena. Siempre tratar de, o es como una máxima, que el riesgo-beneficio sea menor, o disculpe, el riesgo sea menor, ¿cierto? Versus el beneficio. Y obviamente que si usted compra acá arriba, sí, puede ganar dinero, pero el riesgo es muy grande y el beneficio es muy corto. Por lo tanto, claramente aquí tenía que haber una liquidación, claramente aquí tenía que haber una venta y ventas de pánico y todo eso que ustedes lo pueden revisar en los videos anteriores que hemos subido. Revisen los días anteriores de esta caída. Em, y ahí yo explico todo de cómo se puede anticipar, digamos, estos tipos de movimientos. Bueno, estamos bastante lejos de la zona de liquidez también. El precio del oro se está tratando de recuperar. Por ahora superó los 5.000, bastante relevante. Creo que hoy día va a ser un día importante para ver si efectivamente se recupera o no el precio. Em, si es que logra como consolidar en esta zona. Nosotros tenemos una operación desde los 4.760 más o menos de compra y todavía la mantenemos. Habíamos abierto una en 4.400, a mí no se me abrió, lamentablemente, pero sí sé que hay algunos que sí se les abrió esa operación, así que van en mucha ganancia en esa en particular. Em, bueno, ustedes saben, no me gusta el RSI, pero funciona para poder explicar algunas cosas y también considerando que es algo muy utilizado por los traders, podría eventualmente funcionar como una em, profecía autocumplida, ¿cierto? Y les decía en videos pasados que normalmente o históricamente cuando el RSI ha llegado al punto 50, siempre es un punto bastante importante o bastante relevante a considerar para ver compras, ¿cierto? Lo vienen revisando hacia atrás. Muy pocas veces lo he visto caer por debajo. Vamos a ver algunas veces, por ejemplo, como relevantes, noviembre del 2024, una caída que a mí me costó mucho. Tenemos esta, por ejemplo, de septiembre del 2023, que esta caída fue por el tema de, creo que fue el acuerdo que hizo Ucrania y Rusia. Bueno, aquí hubieron periodos más malos, la verdad. Pero tienen que tener mucho ojo con andar recomprando oro simplemente porque
Esto que ustedes están viendo no es tan normal, ¿ok? El precio efectivamente podría seguir cayendo y no queremos que ustedes sufran las consecuencias de esa sobreconfianza en el oro. Pasemos a 30 minutos. Fíjense que el precio de Bitcoin está en 76.180. El precio máximo alcanzado ayer fueron los 79.093 y el mínimo fueron los 72.856. Hay una amplitud bastante importante en Bitcoin. Estamos en un rango intermedio, lo que significa que aumenta la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, hacia dónde se puede dirigir el precio desde ahora. Por lo tanto, no es conveniente comprar ahora en ningún lugar. Nosotros ayer armamos una venta en este lugar. Básicamente había hecho una especie de doble resistencia, ¿cierto? Nosotros acá teníamos 2 horas de liquidez y básicamente al romper la tendencia, el VWAP, etcétera, también había un punto de control relevante y un nodo. Básicamente hicimos esta venta, la cual, bueno, muchos lo aprovecharon mucho mejor que yo. Em, Ahora, fíjense que no tenemos la misma situación en el precio, pero seguimos con tendencia bajista, volumen promedio bajista, un impulso muy bajo alcista que está desacelerando. Por lo tanto, hay que esperar a que el precio se pueda dirigir o a alguna zona de liquidez o algún punto de control que sea relevante. Así que Bitcoin por ahora nada que hacer, ¿ok? En cuanto al oro, tenemos que el precio se encuentra en los 5.047. El rango superior de ayer fueron los 4.992, que fue superado por ahora. Em, y el rango inferior fue 4.666. Por lo tanto, ha tenido un recorrido bastante amplio. Sí se ve una estructura que podría llegar a caer en el corto plazo, o hoy día o mañana, ¿cierto? Que eventualmente podría ser algún, algún tipo de pullback, ¿cierto? Si es que la intención es seguir subiendo para volver a subir. Yo la verdad es que no lo veo con muchas intenciones de seguir cayendo, a menos de que salga alguna noticia o Donald Trump hable sobre algún tipo de, de algún tipo de discurso, o se siga germinando esta idea de que el nuevo presidente de la Fed sea Warch, quien al parecer tiene intenciones de priorizar los aumentos de tasas, lo que significaría que se valorizaría más o se potenciaría más el dólar. Por lo tanto, la protección o el oro debería disminuir, ¿ok? Así que ojo con eso. Vayan asegurando con su stop loss. eh, y vamos a ver ahora en el grupo las zonas de liquidez relevantes, las noticias que tenemos para hoy, qué significan, con detalle para que tengamos un buen día de trading. En cuanto a las noticias, ¿cierto? De forma general, ayer tuvimos, aquí estamos bien, sí. Todo esto está en horario de Chile, ¿cierto? Hoy día miércoles tenemos varias noticias, ¿cierto? PMI, tenemos los inventarios de petróleo, también tenemos sobre empleo, hartas cosas, ¿cierto? Desde las 10:15 hasta las 2:30 voy a mandar el detalle de cada una y cómo podrían afectar al precio de Bitcoin, al precio del dólar, del oro, etcétera. Em, en cuanto a la repetición del ciclo, de acuerdo a Bitbo, ¿cierto? Que es algo que parece que a la gente le gusta mucho, eventualmente deberíamos ver desde 2 días más, 25, el 5, desde mañana podríamos ver una siguiente caída, pero según Bitbo, a partir de pasado mañana, es decir, el viernes, el precio debería terminar en 83.000. Vamos a ver si es que esto se da. La verdad es que Bitbo a mí me gusta como una herramienta visual. Obviamente no lo considero para tomar decisiones de inversión, pero tiene una lógica de pronóstico. Por lo tanto, es algo que podemos considerar como una herramienta, ¿cierto? Que en el, en el futuro, si es que sigue teniendo una correlación con el precio real, claramente podemos seguirlo ocupando. Recuerden que a las 11:30, 11:40, horario Chile, abre Nueva York. Ocurre el solapamiento
del mercado de Londres y de Nueva York. Por lo tanto, es la mejor hora para poder ver los movimientos más claros del mercado y es cuando tenemos más probabilidades de éxito. Por lo tanto, recuerde eso, usted no puede operar cuando usted quiera, usted no puede hacer lo que usted quiera, usted no puede ocupar lo que usted quiera, no funciona así el trading. Si usted sigue haciendo eso, va a perder dinero solamente, nada más. Y eso es algo que le cuesta mucho a los traders porque operan con lo que quieren, hacen lo que quieren, a la hora que quieren. Y usted tiene que entender que el trading es una actividad muy rentable, probablemente de las más rentables del mundo. Pero así como rentable, es difícil y tiene que seguir ciertas reglas, ¿cierto? Que básicamente aumentan su probabilidad de éxito, ¿ok? Y en eso usted no puede abstraerse de la realidad y con eso quiero decir que usted no puede como creer que usted va a ganar bajo sus propias reglas. Usted tiene que ganar dinero bajo las reglas del mercado. Usted tiene que ganarle al mercado, no ganarle a su Excel, no ganarle a una estrategia que usted creó. Usted tiene que ganarle al mercado. Tiene que encontrar una forma de ganarle al mercado. Y hay formas de aumentar su probabilidad de éxito. Por ejemplo, no comprar en precios sobrecomprados. Lógico, ¿cierto? Bueno, la mayoría de los traders hace eso, por si acaso. Vean toda la gente que quedó apalancada por encima de los 5.000, 5.500 en el oro y perdió todo su dinero. O los 120.000 de Bitcoin. Em, o por ejemplo, si les digo que los mayores horarios de volumen y los movimientos más precisos, porque donde hay más dinero operando es de 11:30 a 2 de la tarde, horario Chile, por ejemplo. Usted no puede pretender llegar a las 7 de la tarde a operar porque a esa hora tiene tiempo y que siempre le vaya bien o que tenga mayor probabilidad de éxito, porque los movimientos son más erráticos, porque los movimientos no son más limpios, por un montón de cosas que podemos explicar en muchas horas. En cuanto a lo que nos dice CME, ¿cierto? Es muy probable que en marzo, con un 91% de probabilidades, se aumenten las tasas de la Fed. También desde Investing nos dicen más o menos lo mismo, aumento de tasas, y parece que Polymarket son los únicos que dicen que no va a haber cambio de tasas. Esto quiere decir básicamente, si pensamos que sí va a haber un aumento, básicamente que se debería potenciar el dólar y el oro y Bitcoin deberían disminuir su valor. Siguen siendo hartos los traders liquidados. En 24 horas tenemos 682.05 millones de dólares. Es decir, muchos traders siguen perdiendo su dinero, muy probablemente porque están súper sobreapalancados en compra en Bitcoin. Y como el precio sigue bajando, lo sigue liquidando. Ojo con eso. Pasamos ayer de 800 millones. La gran liquidación de hace algunos días fueron 1.8 billones, disculpen, y así vamos bajando hasta que el mercado se estabilice y los traders entiendan que tienen que dejar de sobreapalancarse, que tienen que dejar de usar stop loss que no tienen ningún sentido y todas esas cosas que vemos todos los días. Miedo extremo, seguimos con miedo extremo, los traders no quieren incursionar en Bitcoin, muy probablemente porque no les queda dinero. Y tenemos, por ejemplo, en el mapa de liquidación, bueno, hay bastante correlación entre ambas partes. Pareciera que el precio va a ir a liquidar o puede liquidar tanto cortos como largos, no hay mucho que decir la verdad en este sentido, pero aquí sí podemos ver, por ejemplo, de que el recorrido más corto, es decir, hacia dónde el precio debería dirigirse de forma más sencilla o más rápida, eh, debería ser hacia los 77.000, por ejemplo. ¿Ok? Ir a liquidar esos cortos de allá. Vemos que hay harta incertidumbre y hay harta falta falta de interés, podríamos decir, ahora en Bitcoin, debido a que el heatmap no vemos mucha concentración. Si bien hay un soporte relevante cerca de los 76, no vemos realmente zonas tan marcadas como lo veíamos antes. Em, por lo tanto, ahí estamos esperando, ¿cierto? Que esto vaya mejorando, obviamente. Presión en el libro de órdenes, ¿cierto? Tampoco vemos mucho. Tenemos que las órdenes, ¿cierto? Han empezado a disminuir. No hay mucho que revisar tampoco. Tanto el Rainbow Chart como el gráfico de medias móviles de 2 años, vemos que nos indica que el precio está muy barato. Como siempre les digo, esto no hay que tomarlo como una decisión de inversión.
o como una señal de inversión, sino que hay que considerar esto como gráficos que siguen una fórmula y que esa fórmula puede tener sentido como no, pero que básicamente esto esto, más lo que estamos viendo en sobreventa, todo eso indica básicamente que el precio en teoría está barato. Pero lo que me preocupa es que nunca hemos llegado a un punto máximo en, en este ciclo en Bitcoin. Y eso no sabemos por qué podría haber pasado. Fíjense que las veces anteriores si llegamos como a un punto máximo, pero en la actual, digamos, la última vez que llegamos a un punto de, de amarillo rojo fue el 2022. Entonces, ahí es importante saber qué es lo que puede estar pasando y si es que lo vamos a alcanzar o no. Muy probablemente lo vamos a ver si es que durante fines de 2026, porque por ahora el precio no tiene cómo recuperarse, por lo que estamos viendo. Grayscale, ¿cierto? Sigue disminuyendo su posesión de Bitcoin y tengo unas noticias que les quiero mostrar muy rápidamente. Básicamente, por ejemplo, en cuanto al oro, ¿cierto? Básicamente aquí hablaba de que Bitcoin, ¿cierto? Está rozando por encima de los 5.000 por la preocupación de Irán, es decir, los fundamentales, por supuesto, como siempre, están afectando al oro, pero no hay que pensar que solamente porque siempre hay conflicto en el mundo, el precio va a seguir subiendo siempre, ojo con eso. Em, Bitcoin cae a 76.000 tras tocar mínimos de 15 meses por fuertes liquidaciones. Eh, y aquí hay algo muy importante que quería mostrarles. Me parece que es en este. No, este no era. Me equivoqué. Ah, bueno, este era. Cathie Wood reduce acciones de Airbnb y aumenta en Bullish. No, eso tampoco. Me equivoqué. Esta. El Salvador anuncia la compra de Bitcoin en momentos de caída del activo digital. ¿Ok? Entonces, tenemos por ejemplo de que, claro, lo que decíamos, los dos gráficos anteriores muestran un gran aumento de una gran caída, disculpen, de Bitcoin, ¿cierto? Y en varios gráficos podemos observar que efectivamente pareciera que está muy barato. Y eso, si lo llevamos, ¿cierto?, a largo plazo, o como un activo, ¿no?, de alguna otra forma alternativo fuera del sistema, claramente que es atractivo para grandes inversionistas. Y si El Salvador, por ejemplo, o otras empresas empiezan a comprar, podríamos ver incentivos para que volvamos, ¿cierto?, a precios más altos en el mediano largo plazo. Por lo tanto, esto es una buena noticia al menos para los compradores de Bitcoin. Y esta parte la puse porque aquí es como se alimenta el FOMO, ¿cierto? Y la gente comete errores. Si es que Investing saca una noticia como esta y dice como precio supera 78.000 tras caída, básicamente la gente dice como, oh, el precio se está recuperando. Pero en realidad esos 78.000 no fueron nada, duraron poco tiempo, muy poco tiempo y volvió a caer. Es decir, aquí debería ser básicamente, el titular debería ser mucho mejor como precio de Bitcoin sube por encima de los 78.000 alcanzando una resistencia importante. Vamos a ver qué es lo que pasa con el precio. Pero esto por sí solo te dice que el precio está recuperando, siendo que solamente fue a tocar una resistencia precisamente para volver a caer. Así que ojo con todo lo que escuchan que no es tan verdad. Em, por eso, bueno, mucha gente se cae, mucha gente toma operaciones porque lee algo o porque escucha algo y la mayoría son pura basura. Em, Eso, queridos amigos y amigas, nos vemos ahora en la comunidad. Les voy a mandar la información de las zonas de liquidez y las noticias. Recuerden comentar qué les pareció, si esto está muy largo o está muy corto o le falta algo. Y recuerden que si esto se suscriben y lo comentan y lo comparten, puede que le llegue a más personas que tal vez necesitan tener un poco de orientación para sus operaciones y para su día de trading. Así que, nada, agradecido como siempre y nos vemos muy pronto.